Dios les bendiga a todos. Es un gusto poder estar una vez más con los presentes, compartiendo la palabra de Dios. Damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos acompañan en esta mañana. Igualmente agradecemos a Dios por la gente que nos está acompañando a través de los medios digitales, de la transmisión. Y queremos el día de hoy compartir un tema que considero que es importante por los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos en los cuales, como sociedad, particularmente mexicana y específicamente en la Ciudad de México y lo que se conoce como la zona metropolitana o la megalópolis un poco mayor, hemos estado viviendo momentos difíciles. Difíciles me refiero por algunas situaciones que hemos experimentado, que en ocasiones nos han acompañado a través de la vida. Y me refiero particularmente al acontecimiento de los terremotos, los temblores de tierra, los movimientos sísmicos. Y me gustaría el día de hoy compartir un tema que he titulado La tierra tembló delante de Dios. La tierra tembló delante de Dios. Y viene un subtítulo acompañando que dice, o que hace la pregunta, que expresa la pregunta: ¿qué dice la Biblia de los terremotos? La tierra tembló delante de Dios, y la pregunta: ¿qué dice la Biblia de los terremotos? Antes de que podamos desarrollar el tema, me gustaría que pudiéramos pedirle a Dios su ayuda y rogarle que Él pueda hablarnos a través de esta enseñanza. Padre amado, te agradezco, Señor, el que podamos estar reunidos, Señor. Te agradezco que podamos estar hoy aquí, que hayamos llegado con bien, Señor. Te agradezco, Dios, porque sabemos que tú tienes algo para nosotros, Señor. Quieres bendecirnos a cada uno de los presentes. Y tienes alguna palabra especial, Señor, para cada uno en lo particular, Señor. Déjanos tener oídos para oír. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, si ponemos el título: La tierra tembló delante de Dios. Y una pregunta: ¿qué dice la Biblia de los terremotos? ¿Qué dice la Escritura acerca de este tipo de sucesos y acontecimientos naturales? En ocasiones hay personas que ignoran que la Escritura, la palabra de Dios, habla acerca de los terremotos y los relaciona con los tiempos que estamos viviendo. A pesar de que la palabra de Dios fue escrita hace cerca de 2000 años, algunos libros, y otros más siglos antes, quizá estemos moviéndonos unos 3500 años atrás, a pesar de que la Escritura tiene tantos siglos de haber sido escrita, la palabra de Dios habla acerca de los terremotos que acompañarían los últimos tiempos. Mucha gente ignora acerca de esto y piensa que la palabra de Dios no toca algunos tópicos como este. Y la verdad es que la Escritura sí habla de ello. Y es importante que podamos entender qué Dios o qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de ello. En el libro de los Salmos, en el capítulo 68, versículo 8, viene un texto de la Biblia en el cual inspiré el título de esta enseñanza. Salmo 68, 8. Dice la palabra de Dios: la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel.
nos habla de un acontecimiento en medio del pueblo de Israel particularmente, y cómo Dios permitió que en medio de una enseñanza que Él tenía para sus vidas, en medio de ciertos principios que Él quería instruir al pueblo de Israel, Él permitió que hubiese un temblor que pudiese preparar el ambiente a fin de que su pueblo pudiese dar mayor importancia a las verdades que Él quería transmitir. Y dice la Escritura, la tierra tembló. Y un poco más adelante dice, tembló delante de Dios, del Dios de Israel. ¿Por qué acontecen los temblores? Hay muchas razones, hay muchas causas. Algunos afirman que es el resultado del deterioro del globo terráqueo, tanta contaminación, tanta extracción de aguas subterráneas, tanta destrucción ecológica, tantos daños climatológicos. Es decir, hay muchas razones, hay muchas respuestas quizá a esta pregunta o muchas hipótesis. Otros más afirman que todos los terremotos, todos los temblores son definitivamente una obra de Dios hacia la humanidad. Yo pienso que los temblores, algunos de ellos Dios los permite, otros de ellos Dios los envía y otros de ellos son simplemente el resultado de diferentes situaciones geológicas que experimenta el planeta Tierra constantemente. Porque la realidad es que los terremotos, los sismos, los temblores han acompañado la historia de la humanidad en las diferentes etapas. Pero lo que podríamos afirmar es que Dios sí lo permite. Dios permite que haya terremotos. Dios permite que haya sismos. Dios permite que el hombre pueda experimentar este suceso que creo que a casi todos nos lleva a meditar, a recapacitar, a darnos cuenta de nuestra pequeñez, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra insignificancia, de los poderes o energías que hay en el globo terráqueo que nos impactan y nos imponen. Y en ocasiones cuando van acompañados con lluvia o con luces que salen de la tierra y que se pueden ver las coloraciones rojas, verdes, azules, acompañando los sismos, junto con toda la devastación que producen en ocasiones, nos hacen simbrarnos como seres humanos. Independientemente de nuestra edad, independientemente de nuestro conocimiento, preparación académica, estatus socioeconómico, si estemos asegurados o no, si tengamos salud o enfermedad, los sismos vienen a simbrar, a sacudir, no solamente la tierra que está delante de nosotros, sino nuestro ser, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones. He escuchado de personas que se han puesto mal únicamente con escuchar las alertas sísmicas. Quizá ni siquiera hubo un movimiento perceptible, pero ya el puro hecho de escuchar la alerta sísmica, eso ya provoca una ansiedad en las emociones de las personas. Mi hermana da clases con niños pequeños en una escuela Montessori y dice que hay un niño que luego se siente y empieza a hacer huevo, 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 y empieza a hacer el ruido de la alerta sísmica y dice que ella se pone mal y le dice cállate, o sea, le afecta y sabe que es el niño que lo está haciendo, pero finalmente algo en su cerebro
en sus hormonas, en sus emociones, producen algo que le lleva a decir al niño: baja la voz y cambia de tema, por favor. El ser humano es sacudido. El ser humano es cimbrado por estos acontecimientos. Y dice: la tierra tembló, tembló delante de Dios. Es decir, Dios está al pendiente, Dios está observando, Dios está consciente de lo que acontece en la tierra. Y si bien es cierto que no todo lo que sucede es porque Dios lo envía, Dios está consciente y Dios está observando. Porque hay gente que puede responsabilizar a Dios y acusar a Dios de muchos desastres naturales y decir: Dios, ¿por qué enviaste esto? ¿Y sabes algo? En ocasiones es consecuencia de la maldad, del pecado, de la contaminación, de la explotación irracional del globo terráqueo. Es como si de pronto en una familia que se destruye, que se disuelve, donde el padre y la madre se divorcian y los hijos quedan al desamparo. Y esto acontece porque el padre es alcohólico y la madre es adúltera. Imaginémonos, es un caso hipotético. Un padre alcohólico, una madre adúltera, pleitos, problemas, infidelidades, golpes, vicio, falta de recursos por el vicio. Y de pronto el matrimonio se disuelve. Y dicen ellos: ay Dios, qué malo eres, porque tú destruiste mi hogar. Y Dios dice: no, yo no lo destruí, lo destruyeron ustedes, porque desatendieron mis mandamientos. Porque si hubieran obedecido mi ley, dice: no adulterarás. Si hubieran obedecido mi ley, habla en contra del alcoholismo, en contra de las borracheras. Entonces no podemos responsabilizar a Dios del caos que se vive en las vidas, en muchas familias, en muchos grupos sociales, sino más bien es el resultado de que la gente ha decidido desatender los mandamientos y las verdades y las leyes que Dios ha establecido. Es decir, no es culpa de Dios, sino es la consecuencia del caminar del hombre desatendiendo los principios escriturales. La palabra de Dios nos habla tanto de temblores como de terremotos. Los dos términos los podemos encontrar en la traducción al castellano, y particularmente me refiero a la Reina Valera 1960. Habla de temblores, habla de terremotos también. Ambos términos los podemos encontrar en la palabra de Dios. Si pudiéramos poner por favor la segunda diapositiva, vamos a tratar de definir de una forma muy sencilla. No es un tratado sismológico sino simplemente es dar algunos datos que creo que son importantes para poder entender la enseñanza, y vamos a ver cuál es la definición de la palabra o de el acontecimiento conocido como terremoto. ¿Qué es un terremoto? La segunda diapositiva, por favor. Terremoto es un movimiento sísmico cuyo epicentro se localiza en tierra firme. Son ondas generadas por la liberación abrupta, o sea, repentina, de energía en zonas de fragilidad ubicadas a lo largo de la corteza terrestre. Se está diciendo que los terremotos son movimientos generados por la liberación de energía en ciertas zonas frágiles que están en la corteza terrestre, que es la capa exterior del globo terráqueo. Y esto es debido, dice la definición, a fallas geológicas, actividad volcánica o el movimiento de las placas tectónicas. Es decir, en el planeta hay placas que en ocasiones se mueven, se reacomodan, y de pronto empieza a haber una tensión fuerte entre las placas y hay un reacomodo, y ese reacomodo genera vibraciones en la corteza terrestre que son conocidas como
sismos o terremotos. La siguiente, por favor. La palabra terremoto viene del latín terremotus. Es la palabra de la cual proviene este término castellano. La palabra latina terremotus, la cual a su vez viene de dos términos, terra y motus. Terra significa tierra y motus significa movimiento. Es decir, terremoto significa literalmente movimiento de tierra. La palabra sismo viene del griego seísmos, que significa agitación, sacudimiento de la tierra. Es un sinónimo de terremoto. Es decir, la palabra sismo viene del griego seísmos y la palabra terremoto viene del latín terremotus. Es importante mencionar que son sinónimos. Si bien es cierto que en diversas culturas, países o regiones se hace una distinción entre sismo y terremoto, pero en otros lugares son sinónimos, es decir, significan lo mismo. ¿Qué diferencia se hace en algunos lugares? Por ejemplo, en América se considera sismo a los movimientos telúricos que van más o menos de la magnitud 4 a la magnitud 7.5. De la 7.5 en adelante se le considera terremoto. Otras normas para calificar estos conceptos es si hay devastación, si hay destrucción, si hay edificios caídos, si hay muertes, entonces es terremoto. Si fue un movimiento en el cual no hubo ninguna catástrofe, ninguna caída, ninguna destrucción, es considerado sismo. Estoy mencionando algunas de las consideraciones que se toman para utilizar uno u otro término. Pero reitero que son sinónimos en cuanto al significado y en algunos lugares se emplean como palabras similares. Hay dos formas de poder medir los sismos o los terremotos. Es otro dato importante que a veces desconocemos como sociedad. A pesar de que vivimos en un país donde hay tantos terremotos, donde hay tantos sismos, donde hay tantos movimientos telúricos. De hecho, en un año puede haber más de 2,000 sismos. Y hubo un año, creo que fue el año 2011, si no mal recuerdo, que llegó a haber cerca de 14,000 sismos. Obviamente en diferentes magnitudes. Muchos de ellos imperceptibles. Muchos de ellos no se sentían. Eran magnitud 1, 2, 3, 4, 5. Ya a las 5 se siente un poco más. 6, 7 son muy fuertes. Y arriba de 7 son devastadoras. ¿Sí? Pero constantemente hay este tipo de movimientos en nuestra nación y en otros países que pasan o que están donde hay fallas geológicas, donde hay lugares donde constantemente hay movimiento de las placas tectónicas o donde hay muchos volcanes, porque también los volcanes, cuando tienen trabajo, actividad, pueden provocar que se den este tipo de eventos o situaciones. Hay dos formas de poder medir la intensidad o la magnitud de los sismos. Quisiera que pusiéramos la siguiente diapositiva, por favor. Y es muy importante, porque son dos conceptos diferentes. Uno es intensidad y otro es magnitud. Son dos conceptos distintos y a veces los empleamos como si fuera lo mismo, pero no lo son. Es decir, según la escala Mercalli, se mide la intensidad de un sismo o terremoto.
Pero esta medición de intensidad es un poco subjetiva, porque depende mucho de la experiencia, lo que yo sentí, lo que yo vi, los daños que observé. Se cayeron los jarrones de la casa, se cayeron las mercancías en la tienda, ¿sí? Entonces fue intenso. Pero si no hubo devastación, se habla de poca intensidad, ¿sí? Esto es medido por una escala que se llama la escala Mercalli, que fue precisamente ideada para poder medir la intensidad de los sismos dependiendo los efectos y las sensaciones. Ok, este tipo de medición casi no es utilizado en medio de los noticieros o de los medios de comunicación. El siguiente rango de medición es la magnitud. Este sí es muy utilizado. Y aquí encontramos lo que se conoce como la escala Richter o Richter, le dicen otros. Es más común Richter en medio de la comunidad mexicana. Y esta mide la cantidad de energía liberada por un sismo o terremoto. Esta medición no es subjetiva, no es si sentí muy fuerte o no sentí, ¿no? Tiene que ver con la energía que se liberó cuando hubo el movimiento de las fallas tectónicas. Es decir, es una medición más objetiva, que va de la mano con ciertos instrumentos que miden precisamente esa energía que es liberada en los movimientos. Si ponemos la siguiente, por favor. La escala de Richter la magnitud se mide con un sismógrafo, ¿sí? Es el aparato que es empleado para medir la magnitud, un sismógrafo. Y el sismógrafo dibuja o emite un sismograma, que es un dibujito, que ya lo hemos visto, que es así, y luego empieza a bajar. Y cuando está más amplio el dibujo, eso habla de que hubo mayor movimiento y mayor energía producida, ¿sí? Entonces, la magnitud se mide por un sismógrafo que emite un sismograma o que realiza un sismograma, o un documento donde viene el dibujo de la intensidad del movimiento. En este tipo de medición está considerada la escala de Richter, ya lo comenté, que es en honor a Charles Francis Richter, un físico y sismólogo estadounidense que fue el que desarrolló esta técnica para poder medir la intensidad de los movimientos telúricos. Es decir, independientemente de que alguien en el Ajusco diga, yo no sentí casi nada, y alguien que está quizá en la colonia Doctores y se movía todo y era horrible, o en el centro, ¿no? O por allá por Chimalhuacán, donde era el lago de Texcoco, ¿no? Entonces, cuando tiembla, o sea, las ondas se mueven así y literalmente pasan los camiones y tú vas viendo cómo se mueve todo así. O sea, es algo que se vive constantemente porque es una tierra fangosa la que hay abajo. Y si tú te pones a perforar la tierra, vas a encontrar en pocos centímetros lodo, literalmente lodo, y mucho más en épocas de lluvia. Pero si tú haces un hoyo en el Ajusco allá arriba, vas a encontrar piedra, roca volcánica. Entonces alguien puede decir en el Ajusco, pues yo no sentí nada. Y alguien dice en Chimalhuacán, estuvo terrible. Bueno, si nos midiéramos por la intensidad, ahí habría una variación en cuanto a la opinión. Pero si nos vamos a la magnitud, en los dos lados tienen que decir, pues yo sentí esto, pero finalmente fue un terremoto o un temblor de esta magnitud. Porque el sismógrafo nos da el dato objetivo de los movimientos que hubo por la energía que fue liberada. ¿Estamos comprendiendo?
Son datos quizá un poquito técnicos, pero son buenos que lo sepamos. Es curioso, somos mexicanos, vivimos en una zona sísmica, tiembla constantemente y a veces desconocemos algunas cosas. Y yo levanto la mano, porque yo estuve trabajando en esto en la noche madrugada y había cosas que yo desconocía, que finalmente son útiles y son buenas que podamos saberlas. La siguiente, por favor. Creo que teníamos la fotografía, la siguiente, sí, de Charles Francis Richter. Es este físico y sismógrafo americano. Y del lado vemos lo que es el instrumento, el aparato, el sismógrafo. Se ve y se ve que en medio hay una parte blanca y una parte que tiene rayitas. Esas rayitas indican la energía liberada por los movimientos. Mientras más amplias sean las rayitas, nos habla de un movimiento con mayor intensidad y con mayor fuerza. Y siendo las rayas pequeñas o sin movimiento, nos habla de que la Tierra está estática. Hay varios rangos según la escala de Richter que también ya pasó al desuso, porque el día de hoy hay otra medición que se basa en esta escala de Richter, pero tiene otro nombre. Pero a veces se utiliza el término de Richter como algo constante cuando ya no es del todo correcto. Es nada más, fue de magnitud tal, de magnitud 5, de magnitud 6, de magnitud 7, de magnitud 8. Y se dice que los movimientos que son de magnitud 4 para abajo son casi imperceptibles. Los de magnitud 5 sí se perciben y en los cuales puede haber la destrucción de casas viejas o mal construidas o que están en malas condiciones. El movimiento o el magnitud en 6 grados, ese ya habla de un terremoto o de un sismo fuerte, donde va a haber daños, donde va a haber situaciones muy perceptibles. Y si el piso es fangoso, obviamente las afectaciones van a ser mucho mayores. La magnitud 7 nos habla ya de una dimensión tan grande que va a haber derrumbes, va a haber edificios caídos. Magnitud 8 para arriba ya habla de desastres. 9 también son pocos los sismos que han llegado a la magnitud 9 y dicen que la magnitud 10 es algo totalmente ya destructivo, lo cual no se ha documentado en la experiencia hasta el día de hoy. La siguiente, por favor. Vamos a ver solamente algunos datos de algunos grandes terremotos que ha habido en la historia de la humanidad. Puse los primeros 4 y después, 3, y luego puse uno en México. En el año de 1960, en el país de Chile, que es en América del Sur, hubo un terremoto de magnitud 9.5 y es uno de los terremotos más fuertes que ha habido en la historia contemporánea, que han sido registrados, obviamente, provocando cerca de 2,000 muertos. Obviamente en algunos lugares el piso ayuda a que no sea tan devastador a pesar de la magnitud. Pero otros lugares, tú escuchas que dicen terremoto de magnitud 6 y hay muchos edificios caídos y situaciones que dices, pero ¿por qué? Si fue más leve que el que vivimos aquí. Es que hay muchos factores que pueden provocar que sea más intenso o menos intenso. ¿Sí entendemos? Entonces, en 2004, en Indonesia, hubo un terremoto 9 de magnitud 9.3, un poco más, menos intenso que el de Chile, pero que mató a cerca de 200,000 personas. 200,000. ¿Pero por qué fue eso? Por lo que te digo, las circunstancias. Ellos están en una isla. Indonesia es una isla. Y cuando tiembla, generalmente el temblor va acompañado de maremotos
o tsunamis. Y el temblor mató a muchos, pero poco tiempo después el océano, el mar, entró a la tierra. Cientos de metros, llevándose casas, gente, comunidades completas fueron barridas y desaparecieron 200,000 personas. Una tragedia. 9.3. En 2011, estamos hablando de épocas cercanas, en Japón hubo un terremoto de magnitud 9.1 que devastó ciudades, se cayeron casas, daños terribles, pero es un país que tiene mucha tecnología y aparte tienen muchas medidas antisísmicas. Pero a pesar de ello, 15,800 personas perdieron la vida. Japón, país primermundista, país con tecnología de punta en arquitectura y en cuidados y en medidas, 15,800 personas murieron. No es el cuarto en lugar de intensidad solamente o de magnitud. Solamente lo puse allí porque es uno de los terremotos en México que más huella nos ha dejado como sociedad. 1985, 19 de septiembre y 20 de septiembre. 2 terremotos, uno un día y el otro el siguiente día. El primer terremoto el día 19 de septiembre del 85, 8.1 de magnitud. El segundo al siguiente día, cuando se estaban haciendo labores de rescate en diferentes lugares, y vino otro terremoto, 7.6. Se registraron oficialmente 3,192 muertes, pero extraoficialmente se dice que fueron más de 20,000 personas que perdieron la vida. Sabemos que las cifras siempre son maquilladas para que no se vea tan feo, para no dañar a los turistas, para no afectar la economía. Bueno, finalmente se habla de miles de personas desaparecidas. Un servidor lo vivió. Yo tenía 16 años cuando aconteció este sismo, ese terremoto en el 85. Y fue algo espantoso. Me tocó hacer labores de rescate a los 16 años. Y creo que esa experiencia me sensibilizó mucho para entender la importancia de la vida y lo frágiles que somos como seres humanos. En la iglesia a la que yo asistía se hizo un centro de acopio y estuvimos ahí recabando víveres y apoyando a gente que había sido afectada. Curiosamente, el 19 de septiembre ha sido elegido como un día icónico para recordar aquel sismo del 85. Y se ha elegido como el día para realizar simulacros, para que la gente esté preparada. Pero precisamente ese mismo día, cuando menos 2 ocasiones más, minutos después del simulacro, comienza de nuevo un sismo de una alta magnitud. Mucha gente cuando está haciéndose el simulacro, bromean, se ríen, los chistes, algunos no te bajes, es el simulacro. Pero minutos después vuelve a sonar la alarma y la gente dice, ¿otra vez el simulacro? No, este viene en serio. Este viene en serio. Y según las leyes de las probabilidades, para que algo acontezca el mismo día, después de simulacros, habiendo eventos anteriores traumáticos, hay algo ahí que Dios quiere que escuchemos y que atendamos. Hay algo ahí que Dios quiere hablarle a esta sociedad y al ser humano. El que tenga oídos para oír, oiga la voz de Dios. 1985
3,192 muertos oficiales, pero extraoficialmente más de 20,000 muertos. Según estudios sismológicos, el día de hoy algunos terremotos están generando mayor cantidad de muertes, y no por el hecho de que haya muchos más o más intensos. Si bien es cierto que dependiendo del año pueden aumentar o disminuir, pero se dice que las muertes sí van incrementando por una sencilla razón, porque va habiendo más población, mayor demografía en el planeta Tierra, y muchas comunidades están asentadas en zonas peligrosas para los sismos, y se niegan o nos negamos a movernos, a pesar de saber que hay riesgos latentes, porque allí nos tocó vivir. Es decir, por esta razón hay un incremento en los decesos que va paulatinamente dándose a través de la sociedad. Y obviamente nos enteramos más de los sismos, porque hoy tenemos medios de comunicación. Y sabemos que en otras partes del mundo está temblando. Y de repente tiembla aquí y tiembla en Italia. O tiembla en Indonesia. O tiembla en China o en Japón. Y nos enteramos tanto del local como del otro lado del globo terráqueo. ¿Por qué? Por los medios de comunicación. Y eso hace que estemos más informados de diferentes terremotos, temblores, sismos en diferentes partes de la tierra. Antes de pasar a algunos textos de la Biblia, quiero tocar dos puntos rápidos que creo que son importantes y debemos conocerlos. La siguiente diapositiva. ¿Qué debemos hacer durante un sismo? La siguiente. Mantener la calma. O sea, no espantar, bueno, sí, nos vamos a espantar, pero no, quizá que no provoque un pánico que nos lleve a actuar de forma irracional, emotiva y sin pensar las cosas. Es decir, mantener la calma. Sí hay que tomar decisiones rápidas, pero en calma. Hay gente que a veces en simulacros se accidentan y se mueren o les da un infarto, porque no manejan correctamente las emociones. Mantener la calma. Punto número 2, ir a un lugar seguro. Si es en tu jardín, está bien. Si es en la calle, si es en un punto de encuentro, si es dependiendo del lugar donde te halles. Hay gente que puede estar quizá en un edificio, en un piso alto. Obviamente no va a bajar corriendo los 18 pisos, ¿no? Pues no va a llegar. Cuando llega abajo, pues ya terminó el temblor minutos atrás o ya se cayó el edificio. O sea, ¿qué tiene que hacer? Obviamente tiene que buscar un punto en el edificio que esté marcado como un lugar seguro, donde es menos probable que haya algún tipo de afectación por la caída de luces, de paredes, etcétera, etcétera. Siguiente punto, apoyar a personas que están limitadas, ancianos, niños, gente con problemas quizá motrices. Una anécdota, en el terremoto del 85, el 20 de septiembre, o sea, el segundo día, no fue el 19, fue el 20, cuando fue en la tarde, me tocó el sismo en un edificio, en el 9º piso. Ya te imaginarás. Pues obviamente no teníamos muchos datos e información como hoy y todos salimos corriendo para abajo, corriendo los 9 pisos. Ya cuando llegamos hasta abajo obviamente ya no había temblor, pero pues todo el edificio comenzó a bajar. Pero me llamó la atención un vecino del 6º piso que no podía caminar. Pero ese día iba brincando escalones de 4 en 4. O sea, ese día pasó algo en su cuerpo, la adrenalina, yo no sé, un milagro, yo no lo sé. Pero ese hombre anciano comenzó a correr y rebasaba a otros. ¿Por qué? Pues porque a veces eso puede llevarnos a actuar de forma muy
estresada o emotiva precisamente por el contexto. Hay que apoyar a personas que están limitadas. Alejarse de objetos que pueden caer, cables de electricidad, vidrios que puedan volar, o tener cuidado con las avenidas. Luego la gente sale corriendo del edificio y los carros no sienten. Entonces se pueden llevar a alguno y arrollarlo. Entonces uno debe tener cuidado con cualquier objeto que pueda caer o que pueda ir circulando, que pueda traer afectaciones. La siguiente. Al pasar un sismo, ¿qué debemos hacer? Debemos revisar, esperar de 10 a 15 minutos para poder entrar a lugares que sean de riesgo, para checar que no vaya a haber un derrumbe o una afectación. 2, revisar el inmueble. Usar el teléfono solo para emergencias. ¿Por qué? Porque hay mucha gente llamándose. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Están bien? Está bien. No hay problema con eso. Pero ya por eso, oye, a ver, platícame, ¿cómo te fue la semana pasada en tal evento? No, no lo usemos. Hay muchas llamadas telefónicas porque la gente está espantada. Requiere utilizar el teléfono, solo llamadas de emergencia momentáneamente para que demos libertad a que otros realicen llamadas urgentes. No encender cerillos o velas sin verificar antes que no haya fugas de gas, porque a veces los movimientos telúricos provocan fugas y cuando alguien enciende un cerillo por una vela, viene la explosión y más muertes ahora por causa de una explosión por gas. Tener a la mano números de emergencia y en caso de que haya devastación, ser solidarios con las personas necesitadas. Podemos quitarlo. La palabra terremoto aparece 16 veces en la Biblia. Solo la palabra terremoto. Es decir, este término que nos lleva a la idea de un sismo violento, agresivo, de alta magnitud, este concepto, aparece 16 veces en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra terremoto aparece 7 veces en el Apocalipsis, que nos habla de los últimos tiempos. En otra ocasión que se emplea la palabra terremoto en los evangelios, es hablando de los últimos tiempos por boca de Jesucristo, como una de las señales previas a su retorno. ¿Sí? Son datos importantes que debemos conocer. Obviamente el término la tierra tembló, temblor de tierra, aparece muchísimas veces más a través de toda la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver algunos textos de la Biblia donde aparece el concepto, la palabra, el término temblor o terremoto, y vamos a entender algunas verdades escriturales de este tipo de acontecimientos geológicos. Jueces capítulo 5, versículo número 4. Jueces 5, 4. Dice la Biblia: cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Si lees con calma este pasaje en la Escritura, está hablando el libro de Jueces de una batalla donde Débora, Barak y Jael derrotaron a Sísara juntamente con el general de su ejército a Jabín, rey de Canaán, y a su capitán del ejército llamado Sísara. Fue una batalla en la cual Dios liberó a su pueblo. Pero en medio de esa guerra, después de años de opresión por parte de los cananeos,
Dios levanta a Débora y levanta a Barak junto con Débora y comienzan una guerra en contra de los cananeos. Y cuando está siendo librada esta guerra, el Señor, escucha, trae un terremoto. Envía un terremoto, permite un terremoto, el cual jugó un papel importante para que hubiese esa victoria de Israel sobre los cananeos. Si ves la historia, el ejército de Jabín era mucho más numeroso, tenía carros herrados, tenían mucho armamento que Israel no tenía. Pero Israel tenía a Jehová de los ejércitos de su lado. Y ese fue un factor importante para que viniese la victoria. Pero Dios utilizó fenómenos naturales y entre ellos utilizó un torrencial, una lluvia que empantanó a los carros de Jabín, a los carros de Sísara. Es decir, esos carros que en teoría iban a ser un instrumento para derrotar a los israelitas, se volvieron un enemigo en contra de ellos, porque vino un torrencial que enlodó el lugar. Y los carros comenzaron a patinarse y el fierro pesa y al querer correr obviamente se va sumiendo y los carros se resbalan y los caballos también. Y eso mismo fue un elemento que permitió la derrota de Jabín y de Sísara. Pero vemos cómo Dios puede enviar este tipo de eventos en batallas especiales, en luchas particulares, y tiene propósitos buenos y espirituales para con aquellos que deciden confiar en Él y obedecerle. Primera de Samuel capítulo 4 versículo 5. Aquí es un evento quizá un poco particular, llamativo, y a lo mejor va a parecer un poco chusco, pero es bíblico y aparte se ha visto en medio de la sociedad. Dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Fíjate, ¿qué estaba pasando? Israel estaba en guerra en contra de los filisteos. Los filisteos los estaban derrotando. Estaban avasallados por los filisteos incircuncisos. Y entonces Israel dijo: traigamos el arca del pacto, que era un mueble de madera forrado con oro que representaba y representa la presencia de Dios. ¿Sí? Trajeron el arca del pacto y vinieron los sacerdotes corriendo con el arca del pacto, la cual estaba bajo tiendas. Pero un dato importante: Israel estaba en rebeldía, Israel estaba en pecado, Israel no estaba obedeciendo a Dios, Israel se había ido en pos de los ídolos. Pero creyeron que por traer el arca del pacto, pues ya Dios los iba a ayudar. Entonces corren los sacerdotes, entre ellos estaban los hijos de Elí. Los que saben un poquito de Biblia saben cómo vivían los hijos de Elí. Súper mal, terrible. Eran ladrones, eran fornicarios, eran sacerdotes que no temían a Dios. Y llegaron con el arca, y cuando llega el pueblo y el ejército se emocionan y gritan ¡ah! Pero gritaron con tanta emoción que la tierra tembló. Tembló. Lo dice la Biblia. Y yo te digo, ¿fue Dios? O sea, ¿fue una manifestación divina? No. Y tanto tembló que los filisteos oyeron el grito y sintieron lo que pasó y dijeron: ¡oh! Ha llegado el arca del pacto con los israelitas. Esforcémonos, filisteos. Y pelearon contra Israel y derrotaron a Israel. O sea, el arca no sirvió. No sirvió para vencer. No sirvió para ganar a los filisteos. ¿Por qué? Porque no es el instrumento en sí, es Dios, es su presencia lo que vale. Y lamentablemente por la rebeldía de ellos estaban ahuyentando la presencia de Dios en sus vidas. Y podía estar el arca y podía estar el sacerdocio, pero si no está la presencia de Dios, ¿de qué sirve? Y gritaron ¡ah! Y la tierra tembló, pero fueron derrotados.
¿Sabías que ese tipo de sismos artificiales siguen existiendo? Y aquí viene quizá lo que te comentaba un poquito. En el año de 2018, en el Mundial, México le anotó un gol a Alemania. Y fue tan grande el grito de los mexicanos que el sismógrafo detectó un movimiento telúrico cuando hubo el gol. Sí, claro. O sea, hay movimiento en la tierra. Hay movimiento. Tú vas allá a ciertas zonas del país, pasan los camiones y se mueve la tierra. Se mueven las construcciones, truenan. Ahora imagínate millones de personas brincando y gritando y todo. O sea, la tierra literalmente detectó un movimiento sismológico. Y el sismógrafo dijo, se detectó un sismo artificial por el partido de México. No se espanten. Claro que pasa. Y ahí lo vemos en la Biblia. O sea, no sabíamos esto en el pasado, pero hoy vemos aún en la escritura que pasó, que aconteció. Y la emoción, ¡ah! Pero finalmente Dios no estaba con ellos. No había bendición, porque estaban en rebeldía. Y es algo que debe llamarnos la atención, porque no son las formas, no son los rituales, no es la doctrina, no es la liturgia, es la presencia de Dios lo que necesitamos. Que Él esté con nosotros, que Él nos ayude, que Él intervenga, que Él meta su mano, es lo que necesitamos. Podemos tener doctrina, podemos tener obras, podemos tener actividades y rituales, pero si no está la presencia de Dios es en vano. Y aquí vemos esto en el libro de los Jueces. Primera de Samuel capítulo 4 verso 5. Perdón, eso ya lo vimos. Mateo capítulo 24 verso 7. Mateo 24, 7. Es Jesús hablando. Y dice la escritura, Mateo 24, 7, aconteció. No, Mateo 24, 7, por favor. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y nos habla de estos eventos previos al retorno de Jesús por su iglesia. Habla de guerras, habla de levantarse nación contra nación, reino contra reino. ¿Guerras? Pero si no hay guerras ahora, ¿no hay guerras? ¿Cómo que no hay guerras? Andamos ya escuchando ahí que hasta Vladimir Putin ya está ahí echando quizá una amenaza de que puede utilizar armas nucleares en contra de Occidente. Y Occidente igual respondiendo y amenazando. Y la OTAN y Rusia por allá. Y las pugnas y las luchas y los rusos invadiendo Ucrania y matando a gente. Qué terrible. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá guerras, pestes. Y entre eso dice, habrá terremotos en diferentes lugares. Una señal de que Cristo viene, una señal que debe recordarnos cuando sentimos los movimientos telúricos. Debemos recordar algo: Jesús viene. Jesús prometió que regresaría. Él vino hace 2000 años y partió la tierra en dos, la historia en dos, la historia de la humanidad en antes de Él y después de Él, y dejó una huella imborrable para todo el globo terráqueo. Pero Jesús va a regresar, y va a regresar por su iglesia. Y va a regresar por su pueblo santo. Y va a regresar por aquellos que le esperan y que le aman. Y cuando hay esos movimientos, podemos recordar que Cristo viene, que Cristo va a regresar y que debemos estar preparados. Debemos estar listos. Debemos estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Sí, la palabra de Dios habla de terremotos. El que tiene oídos para oír, oiga. Es Jesús el que habló. Dios hecho hombre, el mayor de los profetas, hablándonos de las señales previas a su retorno. Ezequiel 38,
19. Ezequiel 38, 19 y 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: porque he hablado en mi celo, dice Dios, y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Está hablando el Señor de aquel día en el cual Él vendrá, y dice que habrá un temblor muy grande, un temblor en la tierra santa que afectará al globo terráqueo, todos los moradores de la tierra. No entendemos cómo, no sabemos cómo, pero nos habla de la ira de Dios. ¿Y sabes algo? Cuando tiembla, es curioso, pero la gente empieza a buscar a Dios. En el 2017, que tembló en la Ciudad de México, y todos los presentes creo que lo vivimos, los siguientes domingos estaban llenas las iglesias. ¡Llenas! Al siguiente domingo llegaron casi el doble de personas, ya no cabíamos en una de las congregaciones. Y así fue, aumentando varios días. Y luego, otra vez, se empezaron a olvidar. Ya pasó septiembre, ya estamos en octubre. Yo conozco a gente que precisamente en el 2017 entregaron su vida a Cristo. Regresaron a los caminos de Dios. Y fue a raíz del terremoto. Y algunos, muchos, se han mantenido. Sí, claro, este tipo de eventos atraen a las personas a la conversión. Preparan los corazones, pueden llevar a la convicción del pecado, al arrepentimiento y a la salvación. Fíjate, me pasó algo muy sorprendente cuando yo trabajaba antes de conocer a Cristo. Más bien, acababa de conocer a Cristo antes de dejar quizá el trabajo secular y dedicarme a servir a Dios de diferentes formas. Yo estaba trabajando en el gobierno, en el departamento del Distrito Federal, y bueno, tenía gente que estaba trabajando en el área en la que yo estaba, y tenía una secretaria, una mujer ya grande, una mujer de edad, a la que le empecé a compartir la palabra de Dios. Y ese día le estaba predicando la palabra. Un día estábamos ahí en la oficina, la senté y empecé a hablar con ella y le empecé a hacer observación de unas cosas y empecé a predicarle la palabra. Tenía poco tiempo que Dios me había salvado. Tenía poco tiempo que Dios me había rescatado del pecado. Y fíjate, en medio de la predicación le dije lo siguiente. Se llamaba, o se llama, no lo sé, no tengo contacto con ella. Se llamaba Evangelina. Y le dije, Evangelina, ¿qué pasaría si ahorita comenzara a temblar? No había todavía en esos tiempos alerta sísmica y nada de eso. Estamos hablando más o menos como en el año 93, 94. ¿Qué pasaría, Evangelina, si ahorita comenzara a temblar? Y aquí todo se empezara a mover y se viniera para abajo. ¿Estás hoy preparada para ir delante de Dios? Si hoy viniera un terremoto y se viniera abajo este inmueble, ¿qué pasaría contigo? ¿Estás lista? Y estaba compartiendo la palabra. No sé cuántos minutos pasaron, 5 o 7 minutos, y empezó a temblar. Y todos, y nada más vi cómo salió la secretaria, desapareció. Ya la encontré allá afuera en la calle. Yo también salí, y obviamente te sacudes, pero salí más conmocionado por lo que estaba pasando, porque acaba de poner el ejemplo. Y cuando ya después de un rato entramos todos otra vez a las oficinas, le dije, ¿viste lo que pasó? Y le dije, no creo que Dios haya enviado un terremoto porque yo hablé.
Más bien Dios me dio una palabra para ti, porque Él sabía que venía un terremoto, porque Él sabía que venía un sismo. Y Él permitió que yo utilizara este ejemplo para ti, para que tú pudieras escuchar, para que pudieras prepararte, para que pudieras oír y pudieras darle peso a la palabra de Dios. Amado, vivimos en un lugar donde constantemente acontece esto. Dios quiere que tengamos oídos para oír y que podamos ser sensatos y que digamos: estoy de paso, me puedo ir. ¿Qué pasaría? Puede ser una muerte súbita y repentina. Hoy debo estar preparado. Hoy debo estar bien con Dios. Mateo 27, 51. Ya estoy terminando. Mateo 27, 51. Dice la palabra de Dios en este evangelio. Mateo 27, 51. Está hablando de la resurrección de Jesús. Y dice, de la muerte y resurrección de Jesús. Dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Es el día de la crucifixión. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Yo sé que es un acontecimiento particular en Israel, pero quiero tomar esta figura para hablar de ciertas situaciones que acontecen cuando tiembla. El velo se rasga de arriba abajo. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que puede haber comunicación y contacto del hombre con Dios. Y tú lo has visto, gente a lo mejor indiferente que empieza a temblar y ahí están arrodillados en el metro: Señor, Señor, ten compasión, ayúdanos. Yo me acuerdo el 19 de septiembre del 85. Me tocó el temblor con mi mamá. En el 9º piso también. Me tocó el 19 y el 20. Y recuerdo que empezó a moverse el edificio. Obviamente no nos espantamos tanto como el 20, porque el 20 ya sabíamos todas las noticias. El 19 pues dijimos, pues un temblor más. Pero veíamos cómo se movía todo. Y recuerdo que mi mamá se arrodilló en la sala y decía: Juan Carlos, vamos a orar. Yo tenía 16 años. No sabía qué quería. Ay, mamá, espérate, por favor. Está temblando nada más, mejor vámonos para abajo. Juan Carlos, vamos a orar, me decía. Y se arrodilló y empezó a orar. Y bueno, creo que me arrodillé junto a ella. No lo entendía. No lo comprendía. Pero a través de estos eventos se rasga el velo de arriba para abajo y nos permite acercarnos a Dios y hablar con Él. El velo nos habla de esa comunión que se abre. Y en ocasiones acontece esta libertad para hablar con Dios. No porque Dios perdone, Dios salve, no. Me refiero porque el hombre ve su necesidad de Dios y busca a Dios, y Dios escucha. Porque me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y se partieron las piedras, que nos habla de eso duro que se rompe. Y a veces los corazones duros, insensibles, escépticos, cuando pasan estas cosas, se quiebran, se rompen. Porque reconocemos que somos frágiles, que somos tan vulnerables. No importa nuestra juventud, nuestra fuerza, nuestra habilidad, nuestro conocimiento, nuestros recursos, lo que tengas, somos frágiles. Mateo 27, 54. Seguimos leyendo, estamos aquí. Dice: he aquí el velo, y dice: y se abrieron los sepulcros. Y en el 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Es decir, todo ese ambiente, ese terremoto, lo que pasó, llevó al centurión a decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El corazón se sensibiliza. El corazón se sensibiliza, se ablanda para escuchar la voz de Dios, para ver el pecado, para arrepentirse y aún para poder mirar la cruz de Cristo.
y entender lo que Él hizo por nosotros. Porque la muerte va a llegar tarde o temprano, sea en un sismo, que se caiga una estructura, o sea un accidente, o sea una enfermedad, o sea la vejez, o sea algún evento. Va a llegar la muerte, va a llegar. Y a veces yo he dicho, gracias Dios, porque no me permite saber cuándo me voy a morir. Porque si supiéramos cuándo nos vamos a morir, yo creo que nos enfermaríamos. Porque veríamos cómo van disminuyendo los días y se va acercando ese momento. 120 días, 200 días, no sé, 15 días, 5 días. O sea, yo creo que el hombre se pondría muy mal. Y es cierto, a lo mejor eso podría llevar a hacer cambios y lo que sea. Pero ¿cómo viviría el hombre sabiendo que viene el día, viene y no podemos frenarlo? Amado, nos vamos a morir. Vamos a partir. Estamos de paso. Tenemos que estar preparados. Quizá falten 10 años, 20 años, 30 años. Quizás sea hoy. Hoy debemos estar preparados. Hoy debemos estar listos. Porque Cristo puede venir. O porque yo puedo partir. O porque tú puedes partir. Amados, que podamos estar conscientes de que estamos aquí de paso. De que somos peregrinos. De que somos temporales y transitorios. Y que debemos estar listos para el día en que Dios nos llame a cuentas. Y este tipo de eventos sensibiliza el corazón. Apocalipsis 16-18. La palabra de Dios nos dice en el último libro de la Biblia, en 7 ocasiones, que vienen terremotos en los últimos días. Pero en Apocalipsis, capítulo número 16, verso 18, gracias, dice la escritura de la siguiente forma: entonces, está hablando de las copas de la ira, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Hay un texto previo donde dice que la tierra tembló y los montes humearon. Y curiosamente fue lo que pasó ahora en el 19 de septiembre. Tembló la tierra y el popo comenzó con exhalaciones. O sea, yo lo leía y decía, ay Señor, o sea, lo que tú dices no recuerda lo que estamos viviendo. Y yo sé que ha pasado en otras épocas, pero nos lleva a recapacitar. Y aquí nos habla en Apocalipsis, en las copas de la ira, en los últimos tiempos, previos a la condenación de la gran ramera, la caída de la Babilonia y las alabanzas en el cielo. Dice la Biblia, hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Amados, vienen terremotos y vienen eventos muy fuertes. Y viene uno previo al final, cual nunca lo ha habido en toda la historia de la humanidad. Lo dice la Escritura. ¿Cuándo? No me aventuro a dar fechas. Muchos se han equivocado. Ay, es que en tal fecha, en tal año. No. La Biblia no nos dice, pero nos da señales. Y hay que estar atentos a las señales. Estamos en un lugar donde hay muchos sismos. Debemos serse muy sensibles y escuchar la voz de Dios. Ha sido tal el impacto de 2 simulacros y después terremotos, temblores fuertes, que hay gente que dice, por favor, que ya no haya simulacros el 19 de septiembre. Y muchas bromas hay que mejor ni las cito. Pero la gente está impactada. La gente está conmocionada por esto. Termino diciendo qué importante es que veamos nuestra fragilidad. Qué importante es que veamos la grandeza de Dios.
que veamos la necesidad de estar bien con Él, que entendamos que los terremotos favorecen la convicción de pecado, el arrepentimiento y aún la fe en Cristo. Nos llevan a la consagración y a la búsqueda del Señor. Y como iglesia, aquellos que están caminando, nos debe ser como una motivación para predicar, para hablar, para testificar, para hacer el bien, para hacer misericordia y para entender que los tiempos se acortan y que tenemos algo que muchos no tienen y que necesitan. Urgencia de predicar el evangelio y de ver por los perdidos. Y sobre todo, que estemos conscientes de algo. Jesús viene pronto. Jesús viene por su iglesia. Jesús regresa por los suyos y debemos estar preparados. Concluyo esta enseñanza con la lectura del último texto, Hebreos 12, 25. Nuevo Testamento, Hebreos 12, 25. Mira lo que dice la palabra de Dios. Antes de que lo leamos, quiero decirte, comencé a preparar este estudio en la noche. Ya traía la idea, acabé a las 6:30 de la mañana. Yo decía, Dios, háblales, háblanos, déjanos escuchar tu voz, déjanos entender que eres tú preocupado por nosotros. No quiero caer en cuestiones ahí emotivas, amarillistas. En realidad es lo que dice la palabra, lo que dice la Escritura. Y como lo he comentado, puede pasar tiempo, pero hoy debemos estar preparados. Hoy debemos estar bien con Dios. Hoy debemos caminar de la forma correcta, porque no tenemos la vida comprada para mañana. Ni siquiera sabemos si habremos de terminar el día de hoy. Hebreos 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuevo Testamento, época de la gracia. Y dice que caminemos con gratitud. Y la palabra gratitud es la más raíz que gracia. Caminemos en la gracia con temor y reverencia, sabiendo que tenemos un Dios que es santo, que ama a la humanidad, que no quiere la muerte del que muere, que de muchas maneras habla, pero que también alerta a la humanidad para que podamos preparar nuestros corazones y estar caminando con Él, porque un día vamos a partir y Jesucristo viene pronto y debemos estar hoy preparados. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? La tierra tembló delante de Dios. La tierra tembló delante de Dios. Se conmovieron los cimientos
y el hombre se sacude. Algunos por la conmoción y los lleva a la búsqueda de Dios, mas otros permanecen en la indiferencia, ignorando los llamados de Dios. Amados, Jesucristo nos sigue hablando y nos habla para que podamos estar preparados. Para que podamos estar preparados. Quizá haya problemas, dificultades. Situaciones difíciles que estamos enfrentando. Él desea que podamos confiar en Él, mirarle a Él, obedecerle, agradarle. Vivimos tiempos complicados, donde todos estamos pasando por momentos de prueba, de lucha, de dificultad. Qué importante es escuchar la voz de Dios, ser sensibles, ser humildes. Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. Y aunque la higuera no florezca y no haya fruto en la vid, y aunque los montes se pasen al mar o la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío
circunstancias, no, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Y aunque la higuera no florezca, puede haber problemas y no haya fruto en nadie, puede haber dificultades y aunque los montes se lancen al mar o la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. Oh, no miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. Aleluya, 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 Jesús, aleluya, 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 aquel que es fiel. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos hablas, Señor, y nos dejas entender tu voz, Señor, tu voluntad para con nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas al corazón, Señor. Déjanos vivir apercibidos. Déjanos vivir sensibles, Señor, a los tiempos que estamos enfrentando como personas, como familias, como iglesia, Señor. Oh Dios, que podamos santificarnos, que podamos, Señor, consagrarnos, que podamos apresurarnos en compartir las buenas nuevas a aquellos que hoy se pierden sin ti, Señor. Tú no quieres la muerte del que muere, sino quieres que el hombre se vuelva de sus malos caminos. Tu palabra dice: porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Volveos a mí, volveos a mí, porque moriréis, oh casa de Israel. Oh Señor, ven con tu Espíritu Santo, Señor, y sella tu palabra en las vidas, en los corazones, Señor, de todos aquellos que están escuchando el día de hoy tu palabra, Señor. Que podamos estar preparados, Señor, para que encuentres un pueblo bien dispuesto, Señor, un
pueblo ataviado con vestiduras blancas, Señor, como la esposa aguardando, esperando al marido. Oh Señor, que podamos ser como aquellas vírgenes prudentes, que tengamos nuestras lámparas encendidas, que tengamos los depósitos llenos de aceite, Señor. Ayúdanos, Señor. Sensibilízanos, Señor. Cumple tus propósitos en nuestras vidas. Manifiéstate en medio de nosotros. Te lo suplicamos, Señor Jesús. Dios está aquí. Su presencia siento en ti. Dale honra, poder y gloria a mi Cristo. Aleluya. A su majestad. Alzo mis manos, Señor, te amo, te alabo y te adoro. Aleluya. El Señor está en medio de nosotros. Dios está aquí. Su presencia siento en ti. Dale honra, poder y gloria a mi Cristo. A su majestad. Alzo mis manos. Alzo mis manos, Señor, te amo, te alabo y te adoro. Aleluya. Aleluya. Cristo vive. Cristo viene. Él retorna. Por los suyos. Por su iglesia. Como novias ataviadas por Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos adviertes, nos alertas, nos apercibes, Señor.
déjanos tener oídos para escuchar y déjanos ser sensibles a tu voz, a tu espíritu, Señor, y a tus tratos para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.